Está con nosotros Fernando Enrique Bolaños Sapien. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Rodrigo. Un saludo a tu auditorio. Gracias. ¿Qué se ve para esta semana? Evidentemente hoy la reunión del FED. Por un lado, ¿qué esperar? ¿Si aumentarán la tasa de referencia o no? Y por el otro, ¿cuáles son los hechos que veremos esta semana en materia de mercados? Efectivamente, esta semana podría ser quizá enmarcada por el tema de política monetaria por parte de Estados Unidos. No esperamos que para esta ocasión haya un incremento en las tasas de interés. Es la última reunión en la que estará siendo presidida por parte de Janet Yellen antes de que haya cambio justamente a la cabeza de la Reserva Federal. Será muy importante estar observando cuál va a ser el tono de este comunicado, por un lado por el incremento tan fuerte que hemos observado por parte de los mercados accionarios, por otro lado todo el cambio de la reforma fiscal, sus implicaciones para el ingreso y el gasto de los consumidores en Estados Unidos y obviamente cómo esto se va o va a tener un impacto en la inflación. Entonces, de hecho, el día de hoy ya estaremos viendo datos de inflación PCI, que es esta inflación que sigue muy de cerca la Reserva Federal para el mes de diciembre. Entonces, conforme se vayan dando a conocer estos datos económicos, si se observa un repunte por parte de la inflación, entonces es muy factible que el camino de la Reserva Federal para el 2018 pues sea incrementar tasas. Adicional a esto, pues para la semana con respecto a Estados Unidos, pues también tendremos datos de nómina no agrícola y de tasa de desempleo. Y con respecto a nuestro país, pues el dato en cuestión del PIB para el cuarto trimestre del 2017, nosotros estamos estimando que ya a manera general el PIB cierre el 2017 en un 2.1%, entonces bueno, eso sería el tema para esta semana, al menos en datos económicos. Por otro lado, preguntarte, ¿cómo ha pesado en los mercados el dato de inflación de la primera quincena de enero? Me parece que fue algo sorpresivo, en general quedó por debajo de lo que estaba el consenso, inclusive si vemos lo que son las probabilidades implícitas de alza de tasas por parte de Banxico para el mes de febrero. Antes de este dato, básicamente todos los traders y por un lado, pues la gran mayoría de los analistas estaban esperando que haya un incremento en las tasas. Sin embargo, quedó por debajo de las estimaciones esta observación de inflación, lo cual generó pues cierta incertidumbre, disminuyó inclusive a niveles de 80% la probabilidad de incremento de tasas. Entonces, ese 20% que ganó, digamos, de incertidumbre se debió a que quedó por debajo de las estimaciones. Sin embargo, bueno, realmente nosotros todavía esperamos que haya un incremento de tasas. De hecho, nuestra estimación para acabar el 2018 sería con una tasa de referencia del 8%, y eso pues básicamente por un lado más obedece a la Reserva Federal que a los mismos datos de inflación. Por supuesto. Y por último, preguntarte, ¿qué esperar del dólar? La semana pasada, allá en Davos, comenzando por el secretario del Tesoro, que decía, bueno, podríamos tener un dólar débil y eso ayudaría a la maquinaria exportadora estadounidense, y se empezó a temer, digamos, una guerra de divisas, y eso, pues, no diría lastimó, pero sí debilitó al dólar frente a las demás monedas. Luego ya Trump hizo algunas aclaraciones. ¿Crees que este efecto se desvanezca a lo largo de esta semana y volveremos a ver un dólar ascendente? Si lo vemos como el dólar contra la mayoría de las divisas, o por poner un ejemplo, el dólar index, esperaríamos algo de fortaleza justamente del dólar index por la mejora en las perspectivas económicas de Estados Unidos. Efectivamente, los comentarios que hablan de una debilidad del dólar que favorece las exportaciones de Estados Unidos, pues fue algo que generó cierta incertidumbre y que, bueno, luego fue desmentido. Estos datos y este tipo de comentarios pues sí generan cierta volatilidad, pero realmente mientras se mantenga la tendencia de recuperación en la economía de Estados Unidos, deberíamos de estar viendo un incremento en el dólar index. Ahora, ya si lo vemos con respecto al peso dólar, entonces ahí sí dependen de varios factores, no solo el tema de política monetaria tanto de Estados Unidos como de México, sino que también el tema del Tratado de Libre Comercio, cualquiera de las declaraciones sobre
por ejemplo, el pago del muro, el que haya algún tema de cuotas arancelarias para algunos de los productos. Todo este tipo de cosas generan muchísima incertidumbre y que pues por un momento puedes a lo mejor tener una apreciación del peso o al mismo tiempo pudieras también presentar una depreciación. Esta volatilidad pues podría continuar pues a lo largo del año. Pues Fernando, muchísimas gracias por tomar la llamada, te agradezco mucho. Muchísimas gracias, Rodrigo, un saludo. Ahí escuchamos a Fernando Enrique Bolaños Sapien, gerente de análisis de Monex.